Un segundo. Necesito que me confirmen si este fue el PDF de la clase anterior que yo les compartí, porfis. Segundo, no, este no es. Este fue el PDF que nosotros trabajamos la clase anterior, ¿cierto? Sí, sí, señor. Bueno, muy bien. Entonces voy a seguir trabajando sobre este, sino que le voy a colocar la fecha de hoy. ¿Ok? Bueno, ¿qué fecha es hoy? Hoy es marzo 8, ¿cierto? Sí, profe. Muy bien. Bueno, entonces, venga, ¿qué día cae la próxima semana? El día que nos vemos en Concordia. El como 10 y el como 11. El 15, o sea, un día después del 14. O sea que hay fiesta. ¿Quién se acuerda esa fecha porque es importante? Ya el pi. Muy bien, el día Pi, la conmemoración del día Pi. Muy bien, Daniela. Entonces espero que, como habíamos quedado, todos vayan con la camiseta de Pi. Entonces, de pronto María Isabel nos puede ayudar consiguiendo las camisetas de Pi, ya que ella vende tantos insumos, de pronto nos podría conseguir las camisetas de Pi. Yo soy talla S o talla M. Entonces eso sería el 15 de marzo, ¿cierto? El sábado. Y ya el 16 de marzo tendríamos el último encuentro y tendríamos que acordar cómo podemos hacer para la evaluación. Yo tengo varias ideas, yo las podría discutir con ustedes mañana, ¿cierto? Entonces, que les convenga a todos y a todas. Tenemos que hacer dos exámenes, ¿cierto? Entonces, los exámenes los haré presencial, serían el sábado. Mañana les voy a informar cómo van a ser los exámenes y más o menos el lunes les voy a enviar unos simulacros para que puedan estudiar. Listo. Entonces, y van a tener el video pues de la semana pasada, ¿cierto? Entonces, y el video de esta semana también para que puedan estudiar. Vamos a ver una cosa. Em, Recuerden, nosotros hemos conversado un poco sobre el tema del área. Yo, por ejemplo, podría tener este cuadradito de acá, ¿cierto? Este cuadradito de acá, entonces este cuadradito tiene 5 cuadritos de altura y 5 cuadritos de base. O sea, es un cuadrado, digamos, por el mero hecho, es un cuadrado por el mero hecho de que eh, es un cuadrado por el mero hecho de que su altura y su base son iguales. Yo puedo trazar unas líneas de esta forma. El dibujo que ustedes van a hacer no es este. Aquí simplemente vamos a retomar el concepto de área.
solamente eso. Listo. Muy bien. Entonces, como ustedes pueden ver, en este cuadrito de cinco cuadritos de base por 5 cuadritos de altura, digamos que acá hay 5 centímetros y que acá hay 5 centímetros, ¿cierto? Esto implica que el área de este cuadradito, el área es de 5 centímetros por 5 centímetros. O sea que esto es 25 centímetros al cuadrado. ¿Qué significa que el área sea de 25 centímetros al cuadrado? Eso significa, eso viene a significar que en este espacio que yo tengo acá hay 25 cuadritos, tenemos 25 cuadritos de 1 centímetro por 1 centímetro. Acá tenemos un cuadrito, dos, tres, cuatro, cinco, 6, 7, 8, 9, 10, ¿cierto? Tenemos 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20, 21, 22, 23, 24 y 25. Un área de 25 centímetros al cuadrado significa que nosotros tenemos, o que nosotros podemos ubicar 25 cuadritos de 1 centímetro por 1 centímetro. Recuerden que las unidades de área son unidades cuadradas. Eso significa que el área puede ser centímetros al cuadrado, puede ser centímetros al cuadrado. El área, eh, el área puede ser centímetros al cuadrado, el área puede ser kilómetros al cuadrado, ¿cierto? El área puede ser eh, milímetros al cuadrado, ¿cierto? Entonces son todas unidades de área porque son unidades cuadradas. Muy bien. El área, digamos, pensar en áreas es bastante importante por muchas razones. Por ejemplo, yo podría pensar, si nosotros tenemos unas maticas que son circulares, ¿cierto? Una matica que es circular, por ejemplo, así. Esta matica, observen que el radio de esta matica es exactamente 1 centímetro, ¿cierto? El radio es la distancia que hay del centro a cualquier punto de la circunferencia. Y eso equivale a un cuadrito. ¿Sí ven? Vamos a ver una cosa. El área de esta circunferencia, vamos a ver cuánto es. Yo puedo inscribir esa circunferencia en un cuadrado. Esto se llama una inscripción de la circunferencia en un cuadrado, ¿cierto? Voy a mirar una cosa. El cuadrado, ¿quién tendría un área más grande? ¿El cuadrado o la circunferencia? Cuadrado. El cuadrado. Al cuadrado le deben de caber más cosas que a la circunferencia, ¿cierto? Muy bien. Entonces, el área del cuadrado, observen que esto acá sería 2 centímetros por 2 centímetros.
Entonces el área del cuadrado sería de 4 centímetros al cuadrado. El área del cuadrado yo la puedo calcular como 2 centímetros por 2 centímetros. Esto es una operación que yo puedo escribir como 2 centímetros todo al cuadrado. Cuando yo tengo dos cantidades que se están multiplicando y se están elevando a una potencia, entonces lo que yo hago es que elevo la primera al cuadrado y la multiplico por la segunda al cuadrado. Y por eso me da 4 centímetros al cuadrado. Ahora, si yo quisiera pensar, por ejemplo, en el área, voy a pensar en el área de la circunferencia. Entonces es pi por el radio al cuadrado. Pero acá del dibujo nosotros vemos con claridad que el radio es de 1 centímetro. O sea que esto me va a quedar como pi por 1 al cuadrado por centímetro al cuadrado. O sea que esto simplemente me va a dar esto es pi centímetros al cuadrado. O sea que el área de esto no es otra cosa que aproximadamente igual. Esto es aproximadamente igual a 3,14 centímetros al cuadrado. Ya, muy bien. Listo. Entonces nosotros vemos que el área de la circunferencia está contenida dentro del área del cuadrado. Muy bien. Eh, Vamos a ver, por ejemplo, de esa circunferencia, si esa circunferencia fuera la base de la plantica, como si yo tuviera una plantica, entonces quiero ubicar ciertas planticas en el patio de mi casa, ¿cierto? Entonces vamos a ver en este espacio cuántas puedo ubicar. Entonces, un segundo, a ver si. Bueno, entonces acá tengo un espacio y yo me quiero preguntar en este espacio cuántas de esas planticas puedo ubicar, ¿cierto? Esto es simplemente el patio de mi casa y yo tengo que ubicar óptimamente, debo de ubicar óptimamente esas planticas. Digamos que el hecho de que yo quiera ubicar planticas que tienen una base circular en una área del patio de mi casa que es cuadrada, eso va a implicar que yo no puedo ubicar óptimamente, no voy a poder ubicar óptimamente las plantas. Vamos a ver que en últimas me va a comenzar a mí a sobrar, me va a sobrar tanta área cuando yo las ubique que literalmente podría haber ubicado muchas más planticas si hubiera distribuido el área diferente, ¿cierto? Entonces vamos a mirar algo. Recuerden que las planticas tienen un radio de 1 centímetro. Entonces esto será como algo así, ¿cierto?
A ver, puede ser. Acá podemos comenzar a ver con claridad, acá podemos comenzar a ver con claridad que comienza a sobrar cierta área, ¿cierto? Miremos, venga, yo trato de dibujar este un poquito más pegadito acá para que miremos cómo comienza a sobrar cierta área. Entonces, por ejemplo, acá, este no me quiere quedar pegadito. Por ejemplo, acá ustedes pueden ver, yo lo que voy a hacer es que voy a colorear esta área que hay acá. Observen que esta área de acá me sobra. Esta es un área que me sobra y si yo comienzo a sumar todas las áreas que me sobran, entonces podría haber ubicado más óptimamente los materos, ¿cierto? De base circular. ¿Sí o no? Esa es simplemente una de las áreas que me sobra. Segundo. Listo. Regálenme un segundo. Bueno, muy bien. Entonces yo puedo seguir ubicando acá los materos y me van a seguir sobrando unas áreas, ¿cierto? Muy bien. ¿Alguno de ustedes de pronto en la casa tiene un compás? Nada. O sea, este por ejemplo sería un dibujo. Este sería un dibujo eh, bastante ilustrativo y pedagógica y cognitivamente bastante importante para que ustedes hicieran. Si ustedes pueden, si ustedes pueden realizar este dibujo en 3 semanas, yo creo que este es un dibujo importante. Lo que vamos a hacer hoy es que vamos a tratar de hallar la relación que hay entre el álgebra y la geometría, para que ustedes aprendan un poco de álgebra. Es importante dibujar, si tienen colores, si tienen una regla, si tienen una escuadra. Ahora que salgan a almorzar, de pronto o para mañana, si se pueden conseguir un transportador, también sería importante. Sí, un compás, perdón. El compás, ¿quién sabe qué es un compás? Regla que es una bolita no redonda con la que se miden los grados. No, eso es un transportador. Es el que Y el para servir, para hacer círculos. Sí, exactamente. Son como dos palitos y uno coge un palito y lo clava en la hoja
y en el otro tiene el lápiz y le comienza a dar vueltas, ¿cierto? Yo voy a ver si ahora por allí, en una farmacia o donde vendan cosméticos, me consigo un compás para mostrarles, más o menos. Listo, muy bien. Entonces, pero este dibujo, necesito que me hagan, que me presten mucha atención, me hagan caso, tienen que hacer dibujos. Por favor, hagan dibujos. Los dibujos son muy importantes, ¿cierto? Sobre todo en esta parte del curso, recuerden que solamente es un mes de curso, entonces los dibujos son muy importantes, supremamente importantes. Yo voy a terminar de hacer este dibujo para que nos quede a nosotros ahí en las notas de clase, ¿cierto? Entonces, esto sería otro Matero. Hola, Alexandra, no te escucho. Buenos días, profe. ¿Por qué no te habías podido conectar? ¿Sucedió algo? Tenía un problema acá con el computador y no me daba, pero Ah, ya. ok. Muy bien, entonces acá, por ejemplo, podemos dibujar uno en rojo. Con un compás es más difícil hacer esto en colores, porque el compás simplemente tiene la punta del lápiz. Para hacer esto en colores, uno necesitaría, por ejemplo, lo que se podría hacer es que se podría hacer, por ejemplo, con monedas. Entonces ustedes cogen con los colores, ¿cierto? Y con diferentes colores y con la moneda pueden hacer esto. Ir mirando esas áreas que van sobrando, observen que hay unas áreas que claramente sobran, por ejemplo, aquí en las esquinas, no solamente por las mitades, pero en las esquinas también les van a ir sobrando algunas áreas, ¿cierto? Entonces, esta es un área que sobraría en la esquina. Muy bien. Entonces, por acá podemos hacer uno en verdecito. Ah, no, el verdito lo acabo de utilizar. Utilicemos, por ejemplo, acá un blanquito, ¿cierto? Acá utilicemos un rojo, no, el rojito lo que voy a utilizar también. Utilicemos un azulito. Ay, mamá. Utilicemos este rosadito, ¿cierto? Entonces ya llevamos tres filas, hemos ubicado, entonces hasta el momento, ¿cuántos materos hemos ubicado en ese espacio? 15. Hemos ubicado 15 materos, ¿cierto? Observen que este lado es de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eso significa que este lado de acá, este lado del área donde yo estoy ubicando los materos, mide 10 centímetros, ¿cierto? Y este otro lado del área, entonces esto sería, digamos, la base del área mide 10 centímetros. Listo. Muy bien, entonces acá tendría yo otro materito. Acá,
Puedo ubicar otro, acá otro, acá puedo hacer otro. Este quedó muy traslapado, ¿cierto? Apenas llevo dos blanquitos. Entonces hagamos uno blanquito por acá y hagamos uno blanquito por acá. Hagamos uno amarillito, ve, este es un azulito. Y uno amarillito por acá. Muy bien. Entonces voy a colocar uno rojito por acá y voy a ubicar uno verdecito por acá. Digamos, esto tiene el suficiente contraste de color para nosotros tomar decisiones en relación, una toma de decisiones en relación a la información que podemos extraer de acá, ¿cierto? Entonces acá hay información que nosotros podemos extraer. Vamos a ver. Primero que todo, lo que yo voy a hacer para esta nueva figura que tengo aquí es que para esta figura voy a calcular cuál es el área de un cuadrado, ¿cierto? Entonces, esta es el área de un cuadrado y esto es de 10 centímetros por 10 centímetros. Eso significa que esto es 10 centímetros al cuadrado. O sea que esto viene siendo 10 al cuadrado por centímetros al cuadrado. Esto viene siendo 10 al cuadrado, que es 100 por centímetros al cuadrado, ¿cierto? O sea, 100 centímetros al cuadrado. La interpretación del área, si yo quisiera interpretar esta área cabalmente, entonces lo que yo tendría que hacer es lo siguiente. La interpretación del área es que ahí caben, ojo, ahí caben 100 cuadritos de 1 centímetro por 1 centímetro. Esa es la interpretación. Caben 100 cuadritos de 1 centímetro por 1 centímetro. Observen una cosa, si yo cojo y divido, yo voy a dividir esta área de forma tal que yo pueda ver qué tantos materos me caben en 100 centímetros cuadrados. Vamos a mirar una cosa. Entonces observen lo interesante que es la observación del área que vamos a realizar en el momento. Entonces estamos pensando, primero que todo estamos pensando en materos, porque queremos llenar un espacio, ¿cierto? Como hubo la pregunta, ¿qué tantos materiales me Sí, qué tantos materos le caben? Pero calcula? nosotros sabemos, María Isabel, que le caben 25 materos, son 25 materos, pero que sobra espacio, ¿cierto? ¿Sí me entiendes? Sí. Por Le eso, ¿cuál fue caben la 20. pregunta que usted hizo? ¿Qué tantos materiales me caben en qué? No, no, no. Eh, queremos saber, bueno, nosotros sabemos que en el cuadrado, María Isabel, en el área que nosotros estamos colocando los materos, que puede ser el patio de la casa, bueno, no sé, en algún lugar, eh, mm, en algún lugar, sabemos que en un espacio de 100 centímetros cuadrados, María Isabel, caben 100 cuadritos de 1 centímetro por 1 centímetro. Eso es lo que significa el área, ¿cierto? Entonces, eso es lo que Sí. significa el área.
Un segundo. Muy bien, entonces, pero también, es decir, esa es una visión minimalista del área, pero también podríamos pensar en otra cosa. Entonces ya les voy a mostrar. Primero nos podemos preguntar, si esta área es de 100 centímetros cuadrados, ¿cuántos cuadritos de 1 centímetro por 1 centímetro le caben? Esa es una pregunta que nos podemos hacer, pero además de esa pregunta, nos podemos preguntar en esa área de 100 centímetros cuadrados, ¿cuántas circunferencias de 1 centímetro de radio nos caben? ¿Cierto? Y nosotros podemos observar que una circunferencia de 1 centímetro de radio tiene un área mayor a un cuadradito de 1 centímetro de lado, ¿cierto? Un cuadradito de 1 centímetro de lado tiene un área de 1 centímetro cuadrado y una circunferencia de 1 centímetro de radio, ¿cierto? Tiene eh, tiene un área de pi centímetros al cuadrado, ¿cierto? Entonces, naturalmente que es mayor. Muy bien, entonces acá estamos haciendo esta subdivisión para mirar a ver cuántos, o más bien cómo quedan organizados los materitos en el área que nosotros estamos considerando, ¿cierto? Ahí podemos ver con claridad. Listo, muy bien. Entonces, ¿cuántos materitos de 1 centímetro de radio me caben en 100 centímetros cuadrados? 25. 25. Pero yo no podría decir, ojo, yo no podría decir que esos materitos cubren toda el área, porque como ustedes pueden ver, hay fracciones de área que sobran, ¿cierto? La pregunta que nos vamos a hacer es cuánto vale el área. Si yo dijera voy a sombrear toda el área que sobra, entonces, por ejemplo, esto de acá, voy a sombrear toda el área que sobra. ¿Cuál es el área que sobra? Entonces, ¿cuántos materitos podría yo ubicar en el área que sobra? ¿Cierto? No puedo porque la distribución geométrica no me da. Pero en un principio me podría preguntar, ¿esa área que sobra cuánto es? ¿Qué tanta área estoy perdiendo? Por hacer los materitos de base circular. Más me valdría hacer un materito de base cuadrada para que me quepan más, ¿cierto? Entonces vamos a responder esa pregunta. Primero que todo, si estos son materitos de 1 centímetro de radio, vamos a ver cada materito, observen bien, cada materito va a tener un área menor, cada materito va a tener un área menor que un cuadradito de 2 centímetros, ojo, de 2 centímetros de lado. Vamos a ver eso. Esa es la primera observación que yo quiero que ustedes hagan. Eh, entonces, miremos una cosa. Me voy a concentrar en este cuadradito que hay acá. Entonces, este cuadradito que hay acá lo voy a repintar en blanco. Prestenme atención. Este de acá
Juan, que si puede aceptar a Daniela, porfa, Ya que lo le cayó el acepté, ya lo internet. acepté. Chicos, tienen que saber una cosa. Yo no puedo estar pendiente del celular y de la clase al mismo tiempo. Listo, entonces me deben de dar un poco de tiempo, porque recibo muchísimos mensajes. Mientras he estado dando clase, he recibido más o menos 11 mensajes y me queda muy difícil. Entonces, por favor, si lo saca el internet, denme en un espacio que en algún momento yo me percataré y los dejaré ingresar. Listo. Entonces, pero son demasiados mensajes, demasiados. ¿Cierto? Ayer también cuando estaba dando clase por la noche, ese es un grupo muy numeroso, tiene 40 personas, recibí más de 50 mensajes en los primeros 20 minutos de clase. Entonces es muy, muy difícil estar pendiente de las dos cosas. Entonces, para que me colaboren, por favor, yo en algún momento me percataré, porque yo mantengo pendiente. Eso se los garantizo. Pues en este cuadradito que yo acabo de pintar de blanco, observen que lo que voy a hacer es que voy a sombrear el área que sobra entre el cuadradito, entre el cuadradito y la circunferencia. Este es el área que sobra. Listo. Muy bien. Ok. Entonces, vamos a mirar algo. Voy a sombrear solamente el área que sobra. Este es el área que sobra. Esto es para un solo materito. Esto es para un solo materito. Y la pregunta es esa área que yo acabo de sombrear, ¿cuánto vale? ¿Quién tiene alguna idea? Chicos, por favor recuerden que debemos de mantener en la medida de lo posible la cámara encendida como si estuviéramos en clase presencial para yo ir interactuando y revisando, ¿cierto? Ahora sacamos la asistencia. Hoy la asistencia es un poco baja. 1 centímetro. ¿Quién dijo 1 centímetro? Yo, ¿Por qué? 1 centímetro. porque Por- cada pedacito sería 0,5, pues intuitivamente lo digo. Profe, No, yo no, tengo pero una eso, versión. perdón, Dora, regáleme un segundo. Bueno, Pero señor. eso no, pero eso no es intuición, Mayerly, eso es adivinar. La intuición Uy, es ligeramente diferente. Necesito que no, sepan, necesito que sepan reconocer que es intuición para que la puedan utilizar bien. A ver, tú dices que mide un cuadrito, ¿cierto? Entonces, digamos que cuando uno utiliza la intuición utiliza el espacio, mejor dicho, la intuición utiliza 5 cosas, que son los sentidos, ¿cierto? Eso es lo que utiliza la intuición. Entonces tú dices que cada cuadrito es de 1 centímetro. Recuerda que el área Mayerly es unidades cuadradas, ¿cierto? Entonces es unidades cuadradas. Entonces, digamos que tú no podrías llegar al área así, ¿cierto? Así no. Entonces, la intuición utilizaría el cuadrado y la circunferencia, porque estás viendo un cuadrado y una circunferencia. Eso es un sentido. Si estuviéramos en clase, lo podríamos tocar. Por ejemplo, lo que dice María Daniela, tampoco sería la intuición, porque la intuición también utiliza el conocimiento previo que uno tenga, que eso es lo que decía Jean Piaget, que es lo que les expliqué.
nosotros ya sabemos que el área es de unidades cuadradas y María Daniela escribió 0,5 centímetros. Eso no es área, sino que es longitud, ¿cierto? Entonces, pero para que aprendan una cosa que es muy importante, ya el sábado se los voy a enseñar en la primera hora, que eso yo creo que les va a ayudar por el resto de su carrera. La intuición, esto es muy importante, la intuición requiere tiempo, ¿sí o no? Así es como uno se da cuenta cuando utiliza la intuición y cuando no. Los procesos que son intuitivos no son inmediatos, sino que requieren un tiempo. Entonces a uno le preguntan y uno responde. Posiblemente uno no está utilizando la intuición. La intuición requiere tiempo. Entonces requiere que ustedes se coloquen en la posición, requiere que ustedes se coloquen en la posición de analizar. Primero, analizar. Y después de que ustedes han analizado, entonces ahí sí dan una respuesta. Entonces, primero, para, digamos, generar intuición, lo primero que vamos a hacer es que vamos a mirar. Hay que mirar, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo ahí? A ver, primero miremos fijamente, Mayerly, María Daniela, Lorena, Daniela Restrepo y Sara y Bedo, ya recuerden, deben de mantener la cámara encendida en el mayor tiempo posible. Listo. Profe, disculpa, es que estaba en una cita médica, entonces apagué la cámara un momentito. Ah, ok, listo. Profe, yo estoy trabajando, yo la Susa le había dicho. Listo, bueno, entonces, vamos a ver. Ah, venga, espere que Dora tenía algo para decir. Dora, ¿qué era lo que usted quería compartir? Profe, creo que como el cuadrado mide 4 centímetros al cuadrado y el área de la circunferencia mide 3,14 centímetros al cuadrado, entonces yo le restaría esos 3,14. Muy bien, esa es por ahí la cosa, ¿cierto? Entonces, la cosa es por ahí, ¿sí o no? Ahora, la intuición tiene otra particularidad. Tiene dos particularidades muy importantes. Uno aprende matemáticas es con la intuición, ¿cierto? Obviamente haciendo muchos ejercicios. Yo estoy preparando, creo que uno de los talleres que les estoy preparando, creo que tenía 25 ejercicios, ¿cierto? Entonces esos son muchos. Entonces, la sistematicidad ayuda a que uno aprenda más, ¿sí? Pero uno aprende más matemáticas con la intuición que haciendo 40.000 ejercicios, ¿cierto? Así es como uno aprende más matemáticas de manera intuitiva. Entonces vamos a mirar una cosa. Entonces, Dora, aunque usted tiene razón, permítame, le corrijo algo. Usted dice que el cuadrado mide 4 centímetros al cuadrado. Cuando yo utilizo la palabra medir, estoy haciendo referencia a longitud típicamente. Entonces, usted podría decir, el cuadrado tiene un área de 4 centímetros al cuadrado, Sí, un área. ¿cierto? Entonces, ya vamos a pasar a volúmenes, ¿sí o no? Entonces, si quieren, se pueden comprar una gaseosa en honor a Carolina. Para que recordemos a Carolina, nos tomamos una gaseosa y vamos a mirar cuántos litros de gaseosa nos tomamos, o de agua, o de Bretaña, o de aguapanela. ¿Y qué significa el volumen? Nosotros ya tenemos una idea de lo que significa el área, pero ¿qué significa el volumen? Y al final de la mañana vamos a identificar algo muy importante, y es que realmente, como el hombre que calculaba nos lo cuenta en una de sus historias, fue la geometría, fue la geometría la que le mostró al ser humano que necesitaba el álgebra, ¿sí o no? La geometría, la geometría nos obliga. No sé si ustedes se han visto El Exorcista. Los que se han visto en El Exorcista, ustedes ven que el cura, cuando estaba con la muchacha, le decía, Cristo te obliga, etcétera, ¿cierto? Realmente es muy parecido en el mundo de las matemáticas. La geometría nos obliga, la geometría nos obliga a todo. La geometría nos ha obligado a crear nuevas áreas de las matemáticas continuamente. Por lo tanto, si nosotros podemos relacionar la geometría con algo, muy posiblemente nuestro cerebro va a estar creando nuevas matemáticas ahí. Siempre crea nuevas matemáticas, siempre y cuando la geometría nos obligue.
Observen que la geometría acá nos obligaría a hacer materos más cuadrados, ¿sí o no? Por ejemplo, la geometría siempre nos obliga. La geometría nos ha obligado a cambiar el diseño de los aviones porque nosotros no podemos volar en el planeta Tierra como si el planeta Tierra fuera un cubo. El planeta Tierra es una esfera. Entonces los aviones tienen que estar diseñados de forma tal que puedan viajar a lo largo de una esfera y no de un cubo, ¿cierto? Entonces, la geometría es una restricción que determina cómo pensamos nosotros la vida. La geometría es muy importante. Ya vamos a ver una cosa. Bueno, muy bien. Entonces, lo que dice Dora, yo creo que es bastante intuitivo. Es simplemente decir que el área de la sombra es igual al área del cuadrado menos el área de la circunferencia, ¿cierto? Muy bien. Entonces, en eso tienes razón, Dora. Entonces vamos a mirar una cosa. Acá nosotros tenemos que, el área del cuadrado sería 100 centímetros al cuadrado y el área de la circunferencia sería, por ejemplo, 100 centímetros al cuadrado, no, porque es 2 por 4 centímetros al cuadrado, perdón, sería 4 centímetros al cuadrado menos pi centímetros al cuadrado y entonces esto sería 4 menos pi centímetros al cuadrado. Listo, muy bien. Bueno, María de los Ángeles, llegaste tarde. ¿Qué te había pasado? No te escucho. No me quería agarrar el internet en el computador, profe, y no me podía conectar. Bueno, necesito que tengamos el compromiso de llegar a la hora que es. Es muy importante. También en ese momento, cuando inicia la clase, que yo estoy pendiente del grupo, pueden escribir. Mientras yo estoy en clase me queda muy difícil, pero cuando va a iniciar la clase, sí. Entonces, eso es algo, para mí eso es muy importante, porque también eso es un ingrediente fundamental para aprender matemáticas, que es la disciplina. ¿Sí o no? Entonces, los estudiantes míos en diferentes universidades, todos quieren estudiar por fuera del país con beca, que les paguen el tiquete de avión, que lleguen, los esperen en el aeropuerto, que entonces, y eso no es fácil, pero tampoco es imposible. Imposible no es. Se puede. Y como yo les conté la primera vez que nos vimos, si yo lo logré, yo creería que eso lo puede lograr casi cualquier persona, ¿cierto? Entonces, pero se necesita disciplina, ¿sí o no? En algún momento, alguien que me contrató a mí en Japón le preguntó, le preguntó a mi jefe en Suecia, me dijo, defíname a Juan David en dos palabras. Entonces él le dijo, disciplinado y obsesivo. Esas son las dos palabras. Si él coge un tema, se obsesiona y no lo suelta hasta que no lo acaba. Pero la otra tiene una disciplina de acero. Así es como yo llegué, no por inteligente, ¿sí o no? Entonces les cuento una cosa. Anoche que venía viajando, yo tenía clase en el Tecnológico Virtual en Medellín tuve clase hasta las 9 de la noche. Cogí el bus para Pereira a las 9:30. Y como esta semana terminamos clase en la Universidad Nacional, yo estaba tan absurdamente cansado, pero tan cansado, que inmediatamente puse la cabeza en el cojín del bus, me quedé dormido. Y no me di cuenta de nada más, absolutamente de nada más. El chofer del bus después me contó que tronó, relampagueó, que él frenó durísimo en la carretera y eso se escuchó y todo el mundo se asustó y yo seguía dormido. Estaba tan cansado de todo lo que tenía que hacer esta semana que no sentí.
Entonces yo no sé si ustedes sepan, pero cuando uno va para Pereira, entonces uno pasa, bueno, uno sale de Medellín, ¿cierto? Después uno sale por Caldas, después de Caldas, Antioquia, va llegando a La Pintada, ¿sí o no? Después de La Pintada, entonces llega a Irra, eso ya es Risaralda, después vuelve a salir de Risaralda y llega otra vez a Caldas, que llega a Chinchiná, ¿cierto? Después de Chinchiná, otra vez entra a Risaralda y llega a Santa Rosa, que es el pueblo de mi familia. Y después de Santa Rosa ya llega a Dos Quebradas. Y en Dos Quebradas está uno de los puentes más grandes del país, que es el viaducto. Entonces, cuando uno pasa por el viaducto, ya entra a Pereira. No sé quiénes conocen Pereira, ¿cierto? Y entonces ya se baja uno ahí. Yo estaba tan dormido, y el chofer de bus parece que también, que contó mal las personas que iban para Armenia, y yo seguí derecho para Armenia. Y cuando me desperté, estaba en Armenia. Yo con todas las fuerzas de mi corazón, lo que yo quería hacer era irme para un hotel en Armenia y quedarme dormido y ya. Pero habían unas personas en Concordia que estaban esperando a las 8 de la mañana, juiciosos en el link, ¿sí o no? Entonces, ¿qué hice yo? Me fui, me quedé en el terminal y esperé a que saliera otro bus para Pereira. Y me devolví y llegué a Pereira casi a las 6 de la mañana. Medio dormí lo que pude dormir y me levanté y aquí estaba a las 8. ¿Sí o no? Entonces, todos y todas tenemos las situaciones, pero uno debe tratar siempre de estar en punto, en todo momento, ¿cierto? Entonces, ahora, espero que lo que me han dicho de que es que no me podía conectar porque ya son dos personas, espero que eso sea cierto, ¿sí o no? Porque después de pandemia, ese se volvió, o sea, esa se volvió la excusa más repetida o más módica en todo el mundo. Pueden buscar, le pueden preguntar a una inteligencia artificial. Cuando hay reuniones, ¿qué es lo que la mayoría de los seres humanos dicen cuando no llegan a tiempo a la reunión? Ahí les aparece, porque una vez le mostré eso a unos estudiantes míos. Un recuento de las inteligencias artificiales de qué es lo que dicen las personas. Entonces, espero que sea cierto, ¿cierto? Entonces, espero más que siempre lleguemos puntuales. Muy bien. Entonces, Dora nos da una buena, nos da una buena respuesta, algo intuitivo. Dora, ofrece una cosa, Dora combina la intuición con las matemáticas, ya con las matemáticas operativas, ¿cierto? Hacer algo, un cálculo, porque Dora hizo el cálculo. Dora me hubiera podido responder a mí, Juan David, la respuesta que yo te doy simplemente es que hay que restar el área del cuadrado y el área de la circunferencia, ya es una respuesta intuitiva. No hay que hacer ningún cálculo, ¿sí o no? Ya Dora había hecho el cálculo y entonces logró con el cálculo llegar a algo, ¿cierto? 4 menos 3.14 aproximadamente, porque pienso un número irracional, entonces tiene muchos decimales, entonces 4 menos 3.14, eso va a ser 0.86, ¿cierto? 0.86 86. centímetros Sí, cuadrados. señor. Entonces, aproximadamente 0.86 centímetros cuadrados, ¿sí o no? Muy bien. Ahora, así nosotros podríamos calcular, básicamente, nosotros podríamos calcular eh, parte del área que sobra, pero ojo que no podemos calcular así toda el área que sobra. Ahora les voy a poner esa tareita para que me den un número. Ustedes me van a dar un número, ¿sí o no? Me van a dar un número. Muy bien. Vamos a ver una cosa. Entonces yo quiero que contemos acá una cosa. Vamos a contar. Listo. En esta circunferencia comprende cuatro cuadritos, pero no los comprende todos, por eso su área no es igual a 4 centímetros cuadrados, ¿cierto? Esa circunferencia está inscrita en cuatro cuadritos de 1 centímetro de lado cada uno, ¿cierto? Muy bien. Cada una de las circunferencias está inscrita en cuatro cuadritos. Observen que si ustedes cuentan los cuadritos en los que está inscrita la circunferencia, cuatro. Por lo tanto, como son 25 cuadritos, 25 cuadritos
cuadritos por circunferencia. ¿25 cuadritos por circunferencia, cierto? Entonces, eh, mm, esto lo voy a multiplicar acá por 20, a ver, 25 cuadritos, no son 4 cuadritos por circunferencia, perdón. Todavía me está haciendo efecto el sueño. 4 cuadritos por circunferencia, ¿cierto? Y son 25 circunferencias, y son 25 circunferencias por todo el cuadrado, por un cuadrado grande, ¿cierto? Eso implica que se cancela circunferencia por circunferencia, 4 por 25 es 100 y me va a quedar 100 cuadritos por un cuadrado. Por un cuadrado de 100 centímetros al cuadrado, ¿cierto? Que eso entonces es lo que significa el área. Muy bien. Eso es lo que significa el área. Listo. Ahora, lo que vamos a hacer, deben de utilizar, escúchenme bien, recuerden lo que yo les acabo de explicar de la intuición, deben de utilizar la intuición para responder la pregunta que les voy a plantear. Por favor, solamente utilicen la intuición. Listo. No tienen que hacer cálculos complicados ni vainas raras. ¿Ok? Utilicen la intuición. Recuerden que centímetros es longitud, centímetros al cuadrado es área, centímetros al cubo es volumen. Listo. Entonces eso es importante. Si ustedes desarrollan buena intuición, se van a dar cuenta que en los exámenes de la semana entrante, van a disfrutar. Observen, oiga, pisen pues en el grupo para que vean. Dicen, Juan, buenos días, ¿me puede ingresar a la clase? Que es que apenas me llegó la señal. A todos los que nos están dando le está llegando la señal. ¿Sí o no? Tienen que reconocer que eso puede ser cierto. Hay una probabilidad que sea cierto. Como nosotros calculamos la primera clase, es una cuestión de probabilidades. Pero es curioso que todos son por la misma razón. O sea, nadie dice, me quedé dormido. Yo le creo más a una persona que me dice, es que me quedé dormido. Yo le creo, ¿sí o no? Me quedé dormido ayer en el bus, yendo desde Medellín para Pereira. Del cansancio tan berraco que tenía, chicos, es que tuve que calificar. De un grupo tenía 115 exámenes y el otro tenía 80. Y no pude dormir calificando, 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 ¿cierto? Y eso que tenía otras cosas que hacer, como por ejemplo tenía pendiente jugarme un jueguito en el computador y no me lo pude jugar. Que eso también hace parte de mis responsabilidades como ser humano, jugar. ¿Cierto? Entonces me quedé dormido. Entonces, pues, una persona me dijo, oiga, yo me quedé dormido y me acabo de levantar. Déjeme entrar. Le creo. Uno se queda dormido, ¿sí o no? Se queda uno dormido en clase. Daniela se me duerme en clase a veces, María Daniela, ¿cierto? Entonces, Lorena también. Uno se queda dormido, ¿cierto? Entonces, eso es normal, quedarse dormido. No es que me quede dormido y no llegue a las 8, ¿cierto? Entonces, hay veces que yo pienso que de pronto Sarai está trabajando tan duro ahí en el negocio y ella apaga la cámara y se echa su sueñito, después se levanta otra vez a ver clase, ¿cierto? Entonces uno se puede quedar dormido. Eso no hay problema. Pero si uno se queda dormido, diga, oiga, me quedé dormido, ¿cierto? Entonces, pero bueno, igual no veo acá que alguien se quiera conectar, ¿cierto? Entonces, Profe, yo no me puedo dormir porque tengo cámaras. Virían 4 horas al día. pero ¿cuál es el problema? Uno simplemente queda dormido en la cámara y ya.
No. Y le preguntan a usted, vea, Saray, ¿qué pasa ahí? Y usted dice, no, lo que pasa es que yo estaba analizando la mesa, es una tarea de matemáticas que me pusieron. Me pusieron, analice la mesa en detalle. Usted dice, ahí estaba analizando la mesa, estaba haciendo una tarea. No me dieron permiso para estudiar, ahí estaba estudiando, estaba analizando la mesa. ¿Sí o no? Entonces, y yo me imagino también, de pronto a Dora, como Dora ya es una señora responsable porque tiene muchas responsabilidades ya de toda la experiencia que tiene, entonces de pronto le da pena dormirse en clase, pero me imagino que también cuando yo voy para el baño se echa su sueñito hasta que yo vuelvo. Todo el mundo se queda dormido. Oiga, yo tenía un profesor que tenía el vicio de quedarse dormido en las exposiciones mías. Siempre se dormía cuando yo exponía. Y resulta que ese profesor me hizo célebre en la universidad porque varias personas, siendo yo estudiante, decían, ¿cómo sería Juan David de profesor? Que Hildebrando siempre que le expone se duerme. Porque la gente queda dormida. Sí, bueno, María Daniela, que uno queda dormido. No queda dormido. Entonces, ese es el estado natural del ser humano, estar dormido, ¿cierto? Entonces, ¿por qué el presidente no se queda dormido? Digamos que hablando de geometría, recuerden que todo es geometría, la curvatura de los ojos del presidente no le da para quedarse dormido en una transmisión, sino también quedaría dormido. O en el Consejo de Ministros, ¿cierto? Entonces, uno queda dormido. Hay veces que no es culpa del Internet. Vamos a mirar una cosa. Intuitivamente, présteme por atención, sin hacer ni un cálculo y sin adivinar, ustedes miran primero, antes de que se les venga lo primero a la mente, que lo primero le viene a la mente no es la intuición, no por lo menos en estos contextos nuestros, colombianos, etcétera, no. Lo primero que se nos viene a la mente no es la intuición, porque nosotros en el contexto colombiano, como siempre, cuando uno era niño, le decían las tablas de multiplicar 5 por 4. Este chino pendejo no sabe las tablas de multiplicar. Tenga, tas. Y una pela porque no sabe cuánto es 5 por 4, ¿sí o no? Entonces, obviamente, nuestro contexto cultural ha matado la inventiva y la intuición de nuestros niños, ¿cierto? Porque en el imaginario de los padres se encuentra que aprender es uno saberse las tablas, o saberse cuál es la capital de Argentina, o cuál es el estado más grande de los Estados Unidos. Y entonces a veces le dicen, oye, en la época mía, nosotros no sabíamos los nombres de los ríos, nosotros no sabríamos los nombres de las capitales, ¿cierto? Nosotros sabíamos cuál era el nombre del caballo blanco de Simón Bolívar, ¿sí o no? Entonces, y ahora estos chinos ni siquiera saben multiplicar, eso no es aprender. Entonces resulta que cuando uno no sabe multiplicar y le preguntan cuánto es 5 por 4 o cuánto es 7 por 8 y no responde, ya eso trae consigo castigo para el niño, esa situación. Y hay veces, de pronto a ustedes no les tocó, pero yo creo que a Dora y a mí sí nos tocó, que le preguntaban a uno al frente de las visitas. Es que venga chino para acá, ¿cuánto es 7 por 8? ¿Cierto? Y entonces estaba ahí el tío, la tía, a veces el párroco del pueblo, el rabino, pues, ¿cierto? Y uno decía, así como entre los labios, 40, decía, nah, este man no sabe multiplicar, me está haciendo quedar mal delante del párroco del pueblo, pídale perdón al padre, hermano. Entonces, naturalmente, desde esa perspectiva, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Cuando nos preguntan, eso para nosotros es como una inquisición, ¿sí o no? Y nosotros queremos responder lo primero que sea para dar con la respuesta, y si no damos con la respuesta correcta, eso nos genera algún tipo de constricción, pues. Traten de ser libres de eso en esta clase. Traten de equivocarse con libertad, permitirme que yo los corrija también con libertad. Pero lo más normal del mundo, que es lo que yo les voy a explicar la próxima clase cuando estemos presencial, lo más normal del mundo es uno equivocarse. Eso es una vaina supremamente normal. Anormal es uno no equivocarse. Y cuando uno no se equivoca, eso trae muchos problemas cognitivos si uno no se equivoca. Pero obviamente uno sí se equivoca, ¿cierto? Entonces, la persona que no se equivoca, ¿por qué tendría problemas cognitivos? Porque escoge los problemas, los selecciona.
selecciona los problemas en donde no se va a equivocar y solamente participa en clase cuando sabe que no se va a equivocar. Y eso comienza a generar muchos problemas cognitivos porque no hay una realimentación neurológica útil para que pueda aprender. Les recomiendo para dentro de 8 días también, péguense una revisadita de lo que significa esto. Hay un teorema de las matemáticas, se llama el teorema de Bayes. Busquen qué es el teorema de Bayes. Y yo les voy a mostrar dentro de 8 días que Thomas Bayes, que era un antioqueño nacido en Inglaterra, no mentira, eso es una broma. Era un matemático, creo que inglés o francés, no me acuerdo, ¿cierto? Entonces, Thomas Bayes desarrolló un teorema de probabilidad y resultó que ese teorema es un teorema que utiliza la forma natural como aprende el cerebro. Les voy a mostrar que el cerebro aprende exactamente como dice el teorema de Bayes. Listo. Muy bien, entonces esto acá lo voy a copiar más arribita para que ustedes no se confundan. Esto medía, el cuadrito de arriba era de 5 centímetros de base. Y entonces la pregunta que les voy a hacer acá es en este cuadradito que hay acá, en este cuadradito, ¿cierto? María Daniela, qué pena despertarla. Hágame un favor, usted le podría sacar una captura de pantalla a ese cuadradito y lo comparte en el grupo. Compartamos ese cuadradito en el grupo, por. Listo. Yo me acuerdo. Ja, vea, no les digo pues. Así se ve clase muy sabroso. Entonces, y eso que yo creo a ustedes no les tocó cuando comenzó pandemia, yo daba clase a las 6 de la mañana. Yo daba la clase a las 6 de la mañana y había un muchacho que estudiaba ingeniería civil, ¿cierto? Un muchacho que era casi tan gordito como era yo. Y eso ya es grave, porque es que yo en ese tiempo tenía 30 y pico. Y este muchacho tenía como 21 o 22. Entonces ese muchacho, ojalá que haya perdido peso, porque si no, no creo que esté todavía entre nosotros, ¿cierto? Entonces resulta, y los gorditos como yo, nosotros tendíamos a dormirnos más rápido, ¿cierto? Entonces mientras yo daba clase de física, él era muy bueno, y entonces yo, digamos, siempre que le preguntaba, se llama John Jairo, me acuerdo de John Jairo. John Jairo, bueno, ¿cuánto vale esta carga eléctrica? Y él a veces me contestaba. Hay veces no me contestaba y me dice, profesor, qué pena, es que no me encendía el micrófono. Eso es lo que me decía él. Que trataba de encender el micrófono y no podía. Hasta que una vez, dice, pues, cuando Zoom se desconecta y se vuelve a conectar, si uno no tiene una determinada configuración, él se conecta con el micrófono encendido y con la cámara encendida. Se le cayó el internet y Zoom se reconectó. Y cuando se reconectó con cámara encendida y con micrófono encendido. Y se reconecta John Jairo poco, pero poco, pues. Parecía un león después de haberse comido 15 cebras. ¿Sí o no? Pero poco. ¿Ustedes han visto cuando los leones ya cenan o almuerzan, que se comen su cebrito o su venado, que son dormidos, así como un gato? Un gato, por ejemplo, el gato mío duerme 20 horas al día y friega 4, ¿cierto? Entonces, pero no solamente eso, como tenía el micrófono encendido, se escuchaba el ronquido más tenaz, pues, del mundo, pero un ronquido miedoso, en plena clase, y eso se transmitía directamente por YouTube, ¿sí o no? Para ese video, después caí en cuenta, por los comentarios de la otra gente que se metía a mi canal, después caí en cuenta que había que dejar ese video como privado. Porque les cuento, chicos y chicas, que qué ronquidos tan miedosos los del pobre John Jairo. Pero ronquidos, ¿cierto? Y resulta que varios compañeros de John Jairo le hicieron un clip, ¿cierto? Y lo comenzaron a mandar por toda la universidad. Y el pobre quedó roncando, dormido en clase de física en todos los grupos de la Universidad de Pamplona. Entonces, y yo le dije,
ya sé, John Jairo, por qué no enciende el micrófono. Es que es muy duro uno encender el micrófono dormido, hermano. Antes más berraco usted que encendía el micrófono que estaba dormido. Pero no. Y nosotros tratando de hacer señas para que él, ya lo llamaban al celular para que él se diera cuenta. No se pudo. Y no se pudo y tocó mutearlo a las malas, ¿cierto? Tocó mutearlo a las malas y obviamente vivir, ¿cierto? Con la imagen de John Jairo dormido durante el resto de esa clase. No sé a qué hora se despertó. La clase era de 6 de la mañana a 8 de la mañana. No sé a qué hora se despertó, pero me imagino que durmió por allá por hasta el mediodía. O sea, tenía pinta de que no le iba a despertar nada. Estaba como yo ayer en el bus. Entonces, pero lo que yo le decía a María Daniela ahora, que qué pena despertarla, me acuerdo que yo tenía un jefe, yo recién graduado de ingeniería, trabajaba en Samsung. Por eso yo todo lo que uso es Samsung. A mí Samsung me gusta mucho. Trabajaba en Samsung y yo madrugaba a las 5 de la mañana. Me había recién casado con Laura en esa época. Y nosotros madrugábamos, hacíamos el desayuno, después nos veníamos para hacer el almuerzo. O sea, súper disciplinados. Y este man me llamaba como a las 11 de la mañana cuando yo tenía que estar en una reunión y me llamaba y me decía, Juan David, buenos días. Yo sé que es temprano, qué pena despertarlo. Y es que a las 11 de la mañana, qué pena despertarlo. Y uno despierto desde las 5 de la mañana. Entonces, yo siempre a los estudiantes los molesto así. Entonces, cuando estamos en clase virtual, yo veo, qué pena despertarlo. Porque aunque yo sí presiento que cuando yo estoy dando clase, o sea, cuando yo doy la espalda, yo presiento que Daniela se queda dormida, pero nunca la he visto dormida. Entonces, por molestar, pero yo presiento que apenas yo me doy la vuelta, pero uno nunca sabe, ¿cierto? Entonces, Pero vamos a mirar, yo me cómo? levanto a las 5:30 de la mañana todos los días para entrenar a las 6. Entonces ya el sábado estoy tostada y sueño. ¿Cómo dices tú? ¿Que te paras qué? ¿Cómo? ¿Que te paraste qué? ¿Qué dijiste? No te Yo me escuché levanto bien. a las 5:30 de la mañana a entrenar. Entonces los sábados ya estoy tostada, pero soy despierta, profe. Ah, ok, ok. Bueno, ya somos dos, ¿cierto? Entonces, a ver. Bueno, ya María Daniela compartió las figuras, entonces, de esas figuras que hay ahí, entonces vamos a hacer, digamos, vamos a hacer la siguiente actividad. Vamos a coger y ustedes me van a decir intuitivamente, solamente con la intuición. Entonces, tómense el tiempo para observar, por favor. Tómense bien el tiempo para observar, ¿ok? Vamos a observar cuál es el área que sobra, ¿cierto? O más bien, cómo calcular cuál es la metodología que ustedes utilizarían para evaluar el área sobrante entre las circunferencias y entre las circunferencias y el cuadrado más grande, ¿cierto? Deben describir y de denotar una metodología bien clara. Juan, ¿puede repetir la pregunta, por favor? Sí, señora, claro que sí. Entonces, necesitamos hallar el área que sobra. Mira, por ejemplo, esta área que yo tengo acá, María Isabel en amarillo. Espera un segundo. Profe, yo hice algo, pero no sé cómo explicarlo. No importa, esperen un segundo. Yo miro una cosa a ver si esto me funciona. Esta área que yo tengo acá en amarillo es la área que hay entre esas cuatro circunferencias, ¿cierto? Observen pues, muy bien. Entonces, si observen que hay varias áreas entre las circunferencias, pero también hay áreas entre las circunferencias y el cuadrado mayor. Vamos a mirar primero, pónganle atención, pero tómense el tiempo. Necesito que se tomen el tiempo. ¿Listo? Esto es muy importante porque ya más o menos como a las 11 de la mañana vamos a arrancar con álgebra y eso necesita más intuición que cualquier cosa. ¿Listo? Entonces tómense el tiempo para intuitivamente responder esta pregunta. Y después vamos a volver a la pregunta del rombo.
¿Ok? Bueno, muy bien. Entonces, primero, ¿cuál es la metodología? eh, eh, mm, ¿Cuál es la metodología? ¿Cuál es la metodología que nosotros utilizaríamos, ¿cierto? ¿Qué metodología utilizaríamos nosotros para calcular esas áreas? No calcularlas, escuchen bien, simplemente fijen primero la metodología. Antes, si ustedes reciben un examen y comienzan a calcular, uy, ya, tarara, no. Primero lean el examen o primero traten de formular el problema. Y una vez tienen el problema, piensen metodológicamente y si quieren mejor lo escriben cómo atacarían el problema. Cuando ya tengan una metodología clara, entonces ejecutan la metodología, aprendan a ser buenos matemáticos y buenas matemáticas. Entonces no calculen de una, no. 4, 20, 5, no. Primero revisen la metodología que van a utilizar y por qué y traten de hacerle una prueba o una auditoría a la metodología. Después Dora les puede explicar qué es una auditoría. Pueden auditar la metodología. Listo. Y después de último, ahí sí calculan. Miren bien el cuadrado y deben de evaluar las áreas sombreadas, ¿cierto? O sea, áreas sombreadas no, sino que las áreas que hay entre circunferencias y entre las circunferencias y los cuadraditos y el cuadradito grande, ¿cierto? Entonces, eso es importante. Entonces, por ejemplo, esta de acá. Observen que esta área que yo voy a dibujar acá, a ver, esta que yo voy a dibujar acá sería el área que hay entre estas dos circunferencias y el cuadrado mayor. Permítame entonces la sombreo. Muy bien. Y así entonces hay diferentes tipos de áreas que hay entre las circunferencias y entre las circunferencias y el cuadradito mayor. Listo. Dice Luis Daniel lo siguiente, que si me puedo volver a dar inglés o que la señal está muy inestable. Yo también estaría inestable con una música. Cualquiera inestabiliza con una música. ¿Sí o no? Yo para estabilizar me pongo vallenato, pues. Bueno, chicos y chicas, entonces recuerden, la prioridad no es ni correr ni nada por el estilo. La prioridad es primero desarrollar una metodología que me permita calcular y después calcular. ¿Listo? Entonces yo voy a mutear y voy a apaguen las cámaras todos y todas, por favor, para que se concentren ahí, no estén viendo las cámaras de los otros. Y entonces son las y 40 a las y 50, entonces socializamos. Listo, profe.
Bueno, Angie, Dora, María, Alexa, Isabel, Marisela, Salma, Daniela, Yanceli. Muy bien. Entonces, voy a comenzar con Angie para socializar. Entonces, pero esperemos a Manuela que encienda la cámara, a Mayerly y a Luis Daniel. Bueno, falta Manuela y arrancamos. Listo, entonces arranquemos.